Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En este caso vamos a resolver un problema de un circuito trifásico por componentes simétricas, donde pretendemos que aprendas el cálculo de tensiones compuestas del sistema en secuencia directa, el sistema inverso y el sistema homopolar usando esas componentes simétricas, y el cálculo de las tensiones simples, tanto en el sistema directo como en el inverso como en el homopolar, usando también las componentes simétricas. Todo ello para relacionarlo con el teorema de Fortescue para poder hacerlo con respecto a ese tipo de fasones. Bien, pues el problema que nos sirve de pretexto para explicar toda la teoría sería que las tensiones compuestas de un sistema trifásico desequilibrado en secuencia directa son de 6, 8 y 10 voltios respectivamente, mientras que las tensiones simples son todas iguales a 5 voltios. Se nos pide calcular en un primer momento las componentes simétricas de estas tensiones compuestas, en un segundo apartado las componentes simétricas de las tensiones simples y en un tercer apartado las componentes homopolares de las intensidades que se obtienen al conectar una carga equilibrada de tres resistencias puras de un ohmio, sería un ohmio ángulo 0 grados de desfase, con el centro de la estrella de carga conectado al neutro de la fuente. En este caso, ese neutro de la estrella lo podemos ver representado aquí, donde serían las tres resistencias puras conectadas, y se supondrá que este interruptor, que ahora aparece abierto, pues estaría cerrado para el caso que estamos estudiando. Bien, tenemos el sistema generador y las tres secuencias de fases, la R, la S y la T. Bien, pues si estudiamos nuestro sistema, vemos que el planteamiento del diagrama de tensiones que podemos realizar, que es lo que vamos a hacer aquí debajo en un momentito, pues veremos que se basa en la resolución de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Pues porque vemos que si URS vale 10 voltios, UST vale 8 y UTR vale 6, esto forma lo que es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto nos permite saber que lo que es las tensiones simples se encontrarán en 5 voltios, que es justamente la mitad de la hipotenusa de URS, con lo cual el neutro del sistema se encontrará en el lugar geométrico, en el centro geométrico de este diagrama de fase. Si planteamos como que este es el punto R, S y T, esta será la tensión correspondiente a la RS, esta la correspondiente a la TR y esta correspondiente a la ST. Estos dos ángulos serán idénticos, valdrán alfa, y este, como este ángulo es un ángulo recto, pues será 90 menos alfa, será el ángulo complementario. De tal manera que el seno de alfa pues será 6 partido por 10, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, correspondiendo a 37 grados. Bien, vamos a calcular ahora cuánto valen cada una de estas fases para las tensiones compuestas y posteriormente para las simples, y luego vamos a ver cómo se puede descomponer el sistema en la secuencia directa, en la inversa y en la homopolar. Bien, pues si os fijáis, tenemos en la URS que vale 10, ST vale 8 y TR vale 6, aquí tenemos el recordatorio que nos va a hacer falta, y el valor de las tensiones compuestas sería URS, los módulos son los que hemos visto, 10, 8 y 6, pero para calcular los ángulos nos vamos a ir a este gráfico que hemos dibujado previamente. Entonces, si os fijáis, el URS tiene esta inclinación, flecha hacia arriba a la izquierda, con lo cual sería este vector, que con respecto al eje horizontal, que vamos a tomar como referencia, tendría 143 grados, dado que alfa vale 37. En este caso, nos quedaría entonces 10 ángulos de 143. Con respecto al ST, vemos que es un vector horizontal que va hacia la derecha, con lo cual se dirige hacia el positivo del eje horizontal, por lo tanto con un desfasaje de 0 grados. Y el UTR, que sería el vertical hacia abajo, tendríamos que vale un ángulo de menos 90 grados. Podemos poner menos 90, podemos poner más 270, no cambiaría nada. Con lo cual sería 6 en módulo y menos 90 en ángulo. Con respecto a las tensiones simples las obtenemos en función de que todas valen lo mismo, 5, y que el ángulo correspondiente lo podemos obtener también en función de dónde aparecen. Entonces, URN lo tendríamos en este tramo, desde el neutro hasta la fase R, con lo cual copiando y pegándolo aquí nos quedaría 143 grados. Correspondiendo al USN, este USN lo tendríamos entre esa N y el punto S, con lo cual el vector estaría dirigido hacia abajo a la derecha, formando menos 37 grados, que sería el mismo ángulo, por ser dos paralelas cortadas por una línea inclinada, sería el mismo ángulo alfa, pero lógicamente con su signo negativo. Y el UTN, que lo tendríamos desde el neutro hasta el punto T, dirigido hacia abajo a la izquierda, con lo cual nos conformaría este ángulo de menos 143 grados, que sería el opuesto al de arriba, al URN. Bien, pues si ahora hacemos el planteamiento de las componentes simétricas de las tensiones compuestas, partiendo de un sistema de secuencia directa en tensiones compuestas, tendríamos que la URS, vamos a llamarle de la secuencia directa con un subíndice 1, sería un tercio de la suma vectorial de URS más A, que es un vector de módulo 1 y argumento 120 grados, multiplicado por UST, más ese mismo vector, pero elevado al cuadrado, por UTR. Lo que planteamos es simplemente desfasar, sin afectar al módulo, hacer que las tensiones correspondientes estén desfasadas 120 grados cada una con la anterior.
y con la posterior, porque tenemos que equilibrar las tres. En este caso, UST tendríamos que sería A al cuadrado por URS1 y UTR sería A por URS1. Teniendo en cuenta los valores que aparecen aquí de URS, ST y TR, que los tenemos aquí a la derecha, y haciendo los cálculos, nos quedaría que vale este tipo de aquí. Los módulos son todos iguales, como no puede ser de otra manera, y los ángulos pues estarán desfasados 120 grados entre cada dos. Si planteamos el sistema inverso de tensiones compuestas, nos quedaría que URS2 sería un tercio de la suma correspondiente a la URS más a veces UST más A al cuadrado por UTR, siendo A y A al cuadrado que es correspondiente a 1 ángulo 120 normal y elevado al cuadrado, que UST2 sería A por URS2 y que UTR2 sería A al cuadrado por URS2. Como los vectores los tenemos ya los valores correspondientes, partimos de aquí y luego vamos a ir haciendo el equivalente para sacar cada uno de los dos subíndices para las tensiones en el sistema inverso, nos quedarían estos valores de aquí, donde volveríamos a estar hablando de un desfase de 120, pero con el módulo diferente, lógicamente. En este sistema tenemos un sistema que es cerrado. Este sistema cerrado obligatoriamente nos obliga a que el sistema homopolar de tensiones compuestas sea nulo. Entonces la suma de las tres, que sería el correspondiente al homopolar, tiene que valer 0. Si ahora nos vamos a las componentes simétricas en tensiones simples, nos quedaría que el URN1 sería el correspondiente de la tensión compuesta partido por raíz de 3, para obtener lo que es la tensión simple, multiplicado por 1 ángulo de menos 30. Luego veremos que en el de secuencia inversa sería el mismo valor con el producto afectado del signo positivo en vez del negativo. Al mismo tiempo, el USN1 sería el correspondiente que hemos calculado previamente multiplicado por A al cuadrado, siendo A otra vez A1 ángulo de 120, y UTN1 que sería A por el mismo valor multiplicado. Estos serán los valores obtenidos. Para el caso de la secuencia inversa de tensiones simples, tendríamos que el URN2 sería el URS2 partido por raíz de 3 para obtener la tensión simple a partir de la compuesta, multiplicado por 1 ángulo, en este caso de más 30, y luego el USN2, como el USN1 lo hemos multiplicado por A al cuadrado, el USN2 será la tensión correspondiente a la inversa y será multiplicado por A. Análogamente, la UTN1 está multiplicada por A y la UTN2 está multiplicada por A al cuadrado. Sustituyendo sus valores correspondientes y haciendo la operación de los números complejos, nos quedarían esos valores. Y el sistema homopolar de tensiones simples sería la suma para el tema homopolar de las tensiones simples, la Rn entre fase R y neutro, S y neutro y T y neutro, y sería un tercio de la suma de las correspondientes tensiones simples que nos aparecen en este caso de aquí, que lo tenía a la derecha, y dando un resultado total de 1,67 ángulo de 143,13. En el caso que nos dicen de las componentes homopolares para la intensidad obtenida al conectar la carga equilibrada de las tres resistencias puras, nos estamos yendo al sistema donde tenemos la estrella. Tenemos que recordar que que una impedancia correspondiente a una resistencia pura, el ángulo de desfase es 0 grados, porque la tensión no desfasa con respecto a la intensidad cuando hay una resistencia. En ese caso, ZRN, en todos los casos, la Z en la fase R, en la fase S y en la fase T, será 1 ángulo 0, no hay desfase. El URN lo hemos calculado previamente, todas las tensiones simples, lógicamente, tienen el mismo módulo y los ángulos correspondientes están diferidos para que pueda haber un equilibrio y, por lo tanto, podamos garantizar que este sistema garantiza la secuencia que necesitamos. Entonces, tendríamos estos valores de aquí, correspondientes, y la comprobación de las homopolares, pues tendríamos que las intensidades son iguales entre sí e iguales a un tercio de la suma de las correspondientes de fase para la fase R, S y T, que ya hemos visto en el apartado anterior, y que vale 1,67 por ángulo de 143,13 grados. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto de circuito trifásico en componentes simétricas, y espero que haya sido de vuestro interés. Y queda recordaros que en la página principal, fdet.es, podéis encontrar vídeos relacionados con esta y con otras áreas que seguramente serán de vuestro interés para preparar la asignatura. Gracias por vuestra atención, esperamos veros por aquí pronto.